quiero declararte que la sangre de Jesús tiene poder. Amén. Poder, poder, sin igual poder en Jesús que murió. Hay poder, poder, sin igual poder en la sangre que perdió. Quieres ser salvo de toda maldad, tan solo hay poder en mi Jesús. Quieres vivir y gozar santidad, tan solo hay poder en Jesús. Hay poder. Hay poder, poder, sin igual poder en Jesús que murió. Hay poder, poder, sin igual poder en la sangre que perdió. Quieres servir a tu Rey y Señor, tan solo hay poder en mi Jesús. Quieres vencer toda cruel tentación, tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, poder, sin igual poder en Jesús que murió. Hay poder, poder, sin igual poder en la sangre de Jesús. Hay salud. Hay salud, salud, sin igual salud en Jesús que murió. Hay salud, salud, sin igual salud en la sangre que perdió. En la sangre que perdió. En la sangre que perdió. Hay poder en Jesús. Amén. Hay poder en la sangre de Jesús. Dice su palabra en Efesios 1:7 que tenemos redención por su sangre y que hemos sido libres de nuestros pecados porque Jesucristo nos dio de la riqueza de su gracia y sobreabundó su gracia sobre nosotros para darnos redención y libertarnos del pecado en el que estábamos. Amén. Y es momento de adorar a nuestro Dios y agradecerle por esa libertad que nos ha dado. Te pido que levantes tus manos y que le des gracias al Señor porque su sangre nos dio vida, nos dio libertad, nos hizo salir de las prisiones en las que nos encontrábamos, nos dio un propósito, nos dio esperanza y queremos agradecerte. Te quiero agradecer, Señor Jesús, porque fue tu sangre quien limpió mi vida, porque fue tu sangre y tu sacrificio quien me dio esperanza, porque fue tu sangre derramada en la cruz que limpió mis pecados, porque fue tu sangre, Jesucristo, quien me dio una nueva vida. Señor Jesucristo, queremos adorarte, queremos agradecerte, queremos descansar en ti, queremos poner nuestra alma y nuestro corazón en ti, Jesucristo. Amén.
reposa mi alma, mi ser descansa en ti, puedo ser feliz, en ti confía mi corazón, en ti reposa mi alma, mi ser descansa en ti, puedo ser feliz, porque sé que estás obrando tu perfecta voluntad. En mi ser estás obrando. En mi vida estás obrando tu perfecta voluntad. En ti confía mi corazón, en ti reposa mi alma, mi ser descansa en ti, puedo ser feliz, en ti confía mi corazón, En ti, Jesús. reposa mi alma, mi ser descansa en ti, puedo ser feliz, porque sé que estás obrando tu perfecta voluntad. En mi vida estás obrando tu perfecta voluntad, tu perfecta voluntad, tu perfecta voluntad. Dice su palabra en el Salmo 62. Alma mía, en Dios solamente reposa mi alma, porque de Él es mi esperanza. Porque sé que tú estás obrando en nuestras vidas, porque eres tú mi roca y mi salvación, eres tú mi refugio, y tú estás obrando en nosotros, Señor. Puedes decir con nosotros que tú estás obrando. En mi vida estás obrando tu perfecta voluntad, tu perfecta voluntad, tu perfecta voluntad, tu perfecta voluntad. Amén. En ti, Dios, solamente acalla mi alma, dice tu palabra, y de ti viene la salvación, Señor. Amén, amén y amén. Gracias, Dios, porque en ti descansa nuestra vida y somos como tu rebaño, somos tu rebaño, dice el salmo de los salmos más leídos en todo este mundo, es el Salmo 23, quien
Haz el relato como Jehová, nuestro pastor, nuestro cuidador, quien nos lleva por sendas de justicia, quien nos hace reposar, quien nos lleva a verdes pastos, quien corona nuestra vida de misericordias y favores, y quien nos unge con su Espíritu Santo y que nos llena con su presencia. En Él podemos confiar, porque Él es nuestro Dios y Él es nuestro pastor. Y si en este momento tu vida está pasando por ese valle de sombra de muerte, la palabra dice que Él pone mesa delante de ti y Él va abriendo el camino y Él está listo para darte reposo y descanso. Confía en tu pastor, confía en el buen pastor, porque nosotros somos sus ovejas y sus ovejas le aman y le siguen. Confía en el Señor. Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor, en lugares delicados junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia. Es mi pastor. Declara con nosotros: nada me faltará. El Señor es mi pastor, en lugares delicados Él me hará me guiará por sendas de me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia. amén. El Señor es nuestro pastor y nada me faltará. Te adoramos, Señor, te damos las gracias porque has tenido cuidado de nosotros y porque has sido por nosotros. Has dejado las 99 para ir por mí y por cada uno de nosotros, y nos curaste, nos levantaste, nos pusiste en tus brazos y nos regresaste al redil, Señor, para que no nos faltara nada, para que estuviéramos en tu casa, para que estuviéramos en tu presencia. Y hoy nos declaramos que somos tu rebaño, que somos tus ovejas y que necesitamos del buen pastor. Necesitamos de ti, Jesucristo. Mi vida necesita de ti, Jesucristo. Te adoramos, Padre. Amén.
Segunda carta a Timoteo, capítulo número 1, versículo número 7. Segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, es la segunda vez que le escribió a Timoteo, capítulo número 1, versículo número 7. Hoy he titulado esta palabra Venciendo temores, y mi ejemplo será precisamente este siervo llamado Timoteo. Segunda Timoteo 1:7 dice: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Una vez más, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Oremos. Señor, te doy muchas gracias en esta hora por la oportunidad que tenemos de tener una Biblia y de ver aquí, Señor, grandes ejemplos de vidas que nos dejan, Señor, un estándar, que nos dejan un ejemplo para que nosotros podamos seguir tus pisadas como lo hicieron ellos, Señor. Hoy que voy a hablar de Timoteo, ábrenos los ojos, ábrenos la mente, pero sobre todo háblanos al corazón, para que cada uno de nosotros, Señor, podamos perseguir ser, Señor, pegados a ti, tan pegados a ti, que todos nuestros temores salgan, Señor, y sean expulsados de nuestra mente, de nuestro corazón. Cualquier cristiano que esté atado, Señor, por temores, te pido en tu nombre precioso, Jesucristo, que hoy a través de esta palabra, mientras comparto esta palabra, tu poder le libere. En el nombre de Cristo Jesús hemos orado. Amén. Venciendo temores. Hoy voy a hablar acerca de Timoteo, porque cuando hablamos de temores, regularmente pensamos que Timoteo, o se cree que Timoteo era tímido. Timoteo tímido. O se cree que era muy enfermizo, eso sí lo dice la escritura, y por lo tanto débil. O sea, nos han vendido una imagen de Timoteo como de timidez, de recato, de debilidad. Y esto, bueno, tiene su sustento de alguna forma. Primera Timoteo 5:23, el apóstol Pablo le dice: ya no bebas agua, sino bebe un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Segunda Timoteo 1:7, que es mi versículo de hoy, dice: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, como si Pablo lo exhortara a vencer sus temores. Pero no solo también Primera Timoteo 4:12, un versículo muy conocido. Pablo le dice a Timoteo: Timoteo, no seas tímido, ninguno tenga en poco tu juventud. O sea, créetela, Dios te ha llamado. Y estos versículos nos han hecho ver a un Timoteo frágil, a un Timoteo débil, a un Timoteo tímido. Pero creo que están las personas que así piensan bastante equivocadas. Timoteo fue un joven que venció sus temores. Lo voy a decir una vez más: Timoteo fue un joven que venció todos y cada uno de los temores que enfrentó. ¿Cómo lo consiguió? Bueno, ahorita es lo que vamos a descubrir, pero le aseguro que no fue decretando: no tengo miedo, no tengo miedo. Tú decreta: no tengo miedo, porque eso no sirve. O sea, eso no funciona. No, Timoteo venció sus temores con una profunda y cercana relación con Dios. Ahorita voy a ir al final respondiendo esta pregunta, pero quiero enlistar por lo menos 4 temores que encuentro yo en la vida de Timoteo, que está perfectamente identificada en el libro de los Hechos, en las cartas de Primera y Segunda Timoteo, y hasta en la carta a los Hebreos, en cuanto a la vida de Timoteo. Y permítame decir que el primer temor que yo veo que Timoteo venció, a pesar de su juventud, fue vencer el temor al rechazo social. Timoteo fue un joven que venció sus temores, y el primer temor que venció fue el rechazo social, o el miedo a ser rechazado socialmente. Todos sabemos, de acuerdo a la escritura, que Timoteo vivía en Listra. Esto lo dice Hechos capítulo número 16. Quiero que tengas tu Biblia a la mano, porque vamos a descubrir bastante hoy acerca de la vida de Timoteo. Hechos capítulo 16 versículo 1 dice: después llegó a Derbe y a Listra, se refiere a Pablo, y aquí que había ahí cierto discípulo, o sea, en Listra, llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. O sea, ¿dónde vivía Timoteo? Según Hechos 16:1, Timoteo vivía en Listra. ¿Y esto qué tiene que ver con su primer temor del rechazo social? Listra era una ciudad bastante dada y entregada a las religiones paganas. Ahí en Listra es donde encontramos una página atrás, en Hechos capítulo 14, cuando el apóstol Pablo llega con Bernabé. No sé si usted recuerda este acontecimiento. Llegan a Listra, estaba un cojo, lo sanan en el nombre de Jesús, y la gente de Listra era tan pagana
que declararon que Pablo y Bernabé eran dioses entre los hombres. Esto está en el versículo número 11. La gente, cuando vio a Pablo que había hecho lo que había hecho, alzó la voz diciendo en lengua licaónica: dioses bajo semejanza de hombres han descendido a nosotros. Y llamaban a Bernabé Júpiter, el dios Júpiter, y llamaban a Pablo Mercurio. O sea, esta es la clase de ciudad en la que Timoteo vivía. Una ciudad bastante pagana, en donde la gente era tan supersticiosa, creían en una cantidad de dioses bastante numerosa, y eran tan supersticiosos que cuando Pablo y Bernabé hacen un milagro, los declaran dioses. Usted sabe lo que sucedió. Pablo y Bernabé rasgan sus vestiduras y les dicen: no, nosotros no somos dioses, somos hombres como ustedes, venimos a hablarles del Dios verdadero. Pero no pudieron impedirlo. Era tanto el paganismo que se vivía en Listra, que dice el versículo 18, que aunque Pablo y Bernabé dijeron estas cosas, difícilmente lograron impedir que la multitud les ofreciera sacrificios, holocaustos como dioses. Esta es la sociedad en la que Timoteo creció. Esta es la sociedad en la que, o la ciudad en la que Timoteo vivía. Sin embargo, nosotros vemos en las escrituras que Timoteo, a pesar de su entorno social de paganismo, él se mantuvo firme, venciendo el temor al rechazo que en muchas ocasiones sentimos tú y yo. No querer ser cristianos o no querer vivir como cristianos porque me van a rechazar, porque no me van a invitar, porque me van a excluir. Timoteo nos demuestra que podemos vencer esa clase de temores. El capítulo 16, otra vez, vaya por favor conmigo, en el versículo número 2, dice que daban buen testimonio de Timoteo los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Es decir, era un joven que había aprendido a lidiar con la posibilidad del rechazo social por la ciudad en la que vivía, que no es muy diferente a las ciudades en las que hoy vivimos, llenas de paganismo, llenas de ídolos, llenas de dioses. El cristiano tiene que aprender de Timoteo a vencer el temor al rechazo social. Si nos rechazan por ser seguidores de Cristo, que nos rechacen. Algún día el Señor nos reconocerá, como Él mismo lo prometió. Pero si le negamos, si tenemos y nos vence ese temor al rechazo social, entonces el Señor nos negará. Amados amigos, Timoteo nos enseña a vencer nuestros temores de rechazo social. En tu trabajo, en tu familia, en tu entorno, no importa lo que tengas que enfrentar, no importa el rechazo que tengas que sufrir, vale la pena vencer ese temor al rechazo social para ser fieles a Jesucristo. Así que el primer temor que Timoteo venció, de acuerdo a su propia historia y al libro de los Hechos, es este temor al rechazo social por el entorno y la ciudad en la que vivía. El segundo temor que Timoteo venció es el temor a la persecución. Hago alusión una vez más a Hechos capítulo 14. Ya lo dije, Timoteo vivía en Listra. ¿Y qué sucedió cuando el evangelio llegó a Listra a través de Pablo y Bernabé? Bueno, ya le dije la primera parte. Sanaron a un cojo, creían que eran dioses, les ofrecieron holocaustos. Pero no fue lo único. Cuando Pablo y Bernabé se negaron a recibir este culto, y vinieron otros judíos que venían siguiendo a Pablo para derrocar y hablar mal de él, entonces dice el versículo 19, y quiero que usted centre sus ojos. Estoy en Hechos capítulo 14, versículo 19. Vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio que persuadieron a la multitud, a los que les estaban ofreciendo culto, y habiendo apedreado a Pablo, o sea, los convencieron que no eran dioses, que eran unos farsantes que venían a hablar mal. Ahora, ¿dónde sucedió esto? En Listra. Lo apedrearon tanto a Pablo que creyeron que estaba muerto y lo sacaron fuera de la ciudad, o a las afueras de la ciudad. Muchas veces me he preguntado, y creo que vale la pena preguntarnos, si Timoteo fue testigo de esto, si él fue uno de los que vieron. Seguramente no fue de los que ofrecieron culto, porque eso también está claro, que él desde su niñez seguía las escrituras, había vencido ese temor al rechazo social, parece que muy pronto en su vida. Pero por lo menos podemos pensar que pudo haber sido uno de los testigos,
Porque dice ahí que el versículo 20, que cuando vieron a Pablo como muerto, el resto de los que habían creído lo rodearon, oraron por él. Pablo se levantó, se fue de la ciudad, regresó a la ciudad, siguieron predicando el evangelio en Listra, versículo 21, y confirmaban, versículo 22, los ánimos de los discípulos, y les decían, probablemente Timoteo escuchando estas palabras: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Seguramente los hermanos de Listra le decían a Pablo: Pablo, ya no te quedes aquí, ya te apedrearon una vez, mejor vete. Y Pablo les decía: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y ahí estableció ancianos, líderes. No estoy seguro si Timoteo fungió como testigo de todo esto. No sé si Timoteo fue de los que se convirtieron en este viaje misionero, o en este primer viaje misionero de Pablo. Pero algo es un hecho: al momento que Timoteo llegó a la iglesia, porque para el segundo viaje misionero de Hechos 16, Timoteo ya tenía un buen testimonio de los líderes de la iglesia, no solo de Listra, sino también de Iconio, como lo acabo de leer en Hechos 16:2. Y esto me da claridad en que, aunque no sé si Timoteo fue testigo y fue converso en el primer viaje misionero, no sé si le tocó ver a Pablo casi muerto, no sé si fue de los que oraron por él y vio el poder de Dios. Probablemente sí, probablemente no. No quiero sustentar este segundo punto en algo que no sabemos si sucedió o no. Pero lo que sí debo decir es que seguramente cuando Timoteo llegó al evangelio de Cristo, seguramente conoció esta historia, porque había sido cuando se fundó la iglesia en Listra. O sea, era su historia de origen, que Pablo había llegado, que lo habían apedreado, que habían orado por él, que Dios lo había casi resucitado, si me permite decirlo así. O sea, Timoteo conoce esta historia. Y aquí voy a enlazarlo con mi punto número 2. Timoteo venció el temor de la persecución, porque no sé si lo vio o no, pero de que lo supo, de lo que significaba entregarse a servir al evangelio de Jesucristo. Esto podría significar entregar la vida, o que fueras apedreado, o que prácticamente quedaras muerto. Pero yo leo aquí en las escrituras que esto no lo aterró, porque por su juventud pudo haber el oído y dicho: ay, híjole, eso le pasó a Pablo, wow, lo apedrearon, casi lo matan. Y cuando Pablo llegó en su segundo viaje misionero, Hechos 16, que Timoteo ya tenía un buen testimonio de los líderes de la iglesia, Pablo le dijo a Timoteo, y lo invitó y le dijo: oye, ¿por qué no nos acompañas? A mí y a Silas. Ya no venía con Bernabé, ahora venía con Silas. Y Timoteo accedió. Esto está en el versículo número 3. Quiso Pablo que Timoteo fuera con él, y tomándolo lo circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Y al pasar por las ciudades, o sea, se fue con ellos, sin importarle, o venciendo el temor de: híjole, y si me voy con ellos, y si nos pasa eso que ya le pasó a este, le habrán quedado cicatrices a Pablo, tendría descalabradas en la cabeza, o marcas en el rostro, o en su cuerpo mismo. No lo sé, pero lo que sí sé es que Timoteo estaba enfrentando el temor de la persecución, pero él lo pudo vencer. Timoteo nos enseña a vencer nuestros temores, y él venció cada uno de los temores que se le fueron presentando. Por eso es injusto verlo como alguien débil o tímido. No. Primero, venció el rechazo social por la ciudad en la que vivía. Segundo, venció el temor a la persecución y a los peligros que tenía que enfrentar por su servicio. Y no se horrorizó, sino que dijo: ¿quieres que vaya contigo, Pablo? Voy. Oye, pero ya supiste lo que le había pasado. Sí, ya sé, yo voy. El que crea que Timoteo era una persona débil o frágil o tímida o cobarde, peor, porque pudiera haber sido tímido, pero cobarde jamás. Me queda claro en las escrituras que Timoteo venció cada uno de sus temores que enfrentó a lo largo de sus diferentes etapas en su vida. El tercer temor que veo a Timoteo venciendo es el temor del no reconocimiento a su liderazgo ministerial. Y mire, creo que aquí entiendo perfectamente a Timoteo. Algunos comentaristas bíblicos ubican el llamamiento de Timoteo a subirse al barco ministerial como a los 19 años, a ser parte del ministerio, un joven, muy joven. Y créame que lo entiendo. Fui llamado al pastorado cuando cumplí recién 20 años de edad,
Y uno de los mayores comentarios que había en torno a mi llamado era precisamente ese. ¿Será que ese huerco, que ese muchachito sin experiencia? Porque la gente siempre va a opinar. Y en ocasiones esas opiniones nos dan o nos siembran temor, pero debemos aprender de Timoteo que debemos enfrentar el temor al no reconocimiento de nuestro liderazgo ministerial. Va a haber gente que va a decir que tú no eres capaz por tu edad, va a haber otro que va a decir que tú no eres capaz por tu pasado, va a haber otro que tú no eres capaz por tu inconstancia. Pero debemos aprender de Timoteo a asimilar ese temor al ser rechazado desde el punto de vista del liderazgo ministerial y aprender a vencer ese temor en el nombre de Jesús. Y eso fue lo que hizo Timoteo. Regularmente los líderes de la iglesia, los ancianos de la iglesia eran gente de edad. Pocas veces encontramos jóvenes. Timoteo es la excepción. Pero puedo entender, puedo comprender de la historia de Timoteo cómo por lo menos hay registro en 2 ocasiones que Pablo lo envió a una iglesia a él solito. Pablo no podía ir a Tesalónica y entonces volteó y dentro de su equipo estaba Timoteo, y a pesar de su juventud le dijo: Timoteo, te voy a enviar a Tesalónica porque necesito que vayas y los exhortes y les digas esto y esto y esto y esto. Y Timoteo, venciendo ese temor al no reconocimiento a su liderazgo ministerial, en su caso por su juventud, hizo lo que Pablo le había mandado, lo que Dios le estaba mandando, porque cuando Dios llama, no importa la edad que tengas, no importa tu pasado, no importa tu historia, cuando el Señor te llama, debes aprender a vencer tus temores. Tanta gente se queda a la orilla de comenzar un servicio, de atreverse a servir a Dios a través de los ministerios en la iglesia, y se quedan en la orilla por temor. Pero hoy Timoteo es nuestro ejemplo de que vale la pena enfrentar nuestros temores y vencerlos en el nombre de Jesús. Primera carta a los tesalonicenses, quiero que me acompañe ya, vaya por favor conmigo. Es este episodio en donde Pablo manda a Timoteo a la iglesia de Tesalónica, una iglesia en donde había ciertos líos. Lo estaba mandando no a una super iglesia para que lo atendieran, lo estaba mandando a una iglesia con ciertos problemas. Primera Tesalonicenses capítulo número 3, versículo número 2, dice: y enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el evangelio de Cristo, para confirmaros y para exhortaros. Le está escribiendo Pablo a la iglesia de Tesalónica. O sea, yo lo envié para que los exhortara, para que los confirmara con respecto a vuestra fe, a fin de que nadie se inquiete, etcétera. Y ahora, ¿cómo cumplió Timoteo con esto? Lo hizo al pie de la letra. Vaya al verso 6, por favor. Pero cuando Timoteo volvió de vosotros, o sea, después de que lo envió, Timoteo aceptó, probablemente dialogó con Pablo, dijo: oye Pablo, ¿y no crees que por mi juventud ellos no me quieran hacer caso? Y Pablo dijo: tú ve. Y Timoteo venció ese temor al no reconocimiento a su liderazgo ministerial. Llegó a Tesalónica, hizo lo que Pablo le encomendó, fue respetado por los demás porque Dios lo respaldaba, y al vencer este temor pudo ser útil para la obra de Dios. Dice el verso 6 que cuando Timoteo volvió de Tesalónica, les dio las buenas noticias de la fe y del amor, que siempre recordaban a Pablo con cariño y que deseaban verlo también a nosotros y a vosotros, etcétera. O sea, Timoteo cumplió con el encargo. ¿Le daría miedo? ¿Le daría? Claro, seguramente tuvo temor. Iba a ir a Tesalónica, se iba a enfrentar a gente mayor que él, probablemente hasta con mayor conocimiento de las escrituras, probablemente. Pero él iba y tenía que enfrentar ese temor, y lo pudo superar en Tesalónica, pero también lo pudo superar en una iglesia como la de Éfeso, en donde también Timoteo fue enviado por Pablo. Esto está en primera Timoteo, dele una vuelta o dos a su Biblia por favor, y está en primera carta a Timoteo capítulo número 1 versículo 3. Cuando Pablo le escribe a Timoteo, explica, dice: ¿cómo te rogué? Te rogué. O sea, Timoteo tenía sus dudas, que te quedases en Éfeso cuando yo me tenía que ir a Macedonia para que mandases a algunos que no enseñaran diferente doctrina. O sea, ¿a qué lo dejó Pablo a Timoteo? Y dice: te rogué. O sea, que Timoteo tenía ese temor, pero Pablo, mejor me quiero ir contigo, es que necesito que te quedes, porque aquí hay falsos maestros en Éfeso y tú necesitas confrontarlos, necesitas enfrentarlos, necesitas defender la fe, la sana doctrina. Yo me tengo que ir a Macedonia. Y dice ahí que Timoteo, entre líneas, no quería y tenía sus dudas, hasta que se quedó en Éfeso, y fue un instante
instrumento de poder para esta iglesia de Éfeso. Así que nadie crea que Timoteo es un personaje cobarde. Lo que me demuestra Timoteo es, sí, que tenía temores, pero cada uno de ellos los fue venciendo con la ayuda de Dios. Por eso ahí en 1 Timoteo 4:12 Pablo le dice: Timoteo, no tengas miedo, que ninguno tenga en poco tu juventud. O sea, tú dedícate a ser ejemplo a los creyentes y la gente te va a respetar y va a ver a Cristo en ti. Y así lo hizo Timoteo en Tesalónica con buenos resultados, en Éfeso con extraordinarios resultados, pero tuvo que vencer el temor al no reconocimiento de su liderazgo ministerial. Y en cuarto y último lugar, el cuarto temor que encuentro que Timoteo venció un temor bastante justificado, que es el temor al enemigo. El cuarto temor que Timoteo venció el temor al enemigo. Permítame hacerle alusión porque esto es necesario para entender las escrituras. Cuando Pablo le escribe la segunda carta a Timoteo, fue unos 2 o 3 años después de la primera carta. Esta segunda carta a Timoteo fue escrita por el año 67 o 68 después de Cristo, cuando Pablo está encarcelado por segunda vez en Roma y del cual él sabe que ya no va a librarla. O sea, él sabe que va a tener que entregar su vida por el evangelio. ¿Por qué? Muy sencillo, porque Nerón en el año 64, o sea, algunos años atrás, fue cuando incendió Roma y había declarado, el emperador Nerón había declarado el cristianismo como una religión ilícita. De tal manera que habían atrapado a Pablo y él sabía que la pena por la fe o la religión ilícita en el imperio romano ahora, a partir de Nerón, era la pena de muerte. Y es aquí, en esta segunda carta, después de que la persecución ahora sí se hizo imperial, ya no era una persecución de los judíos ni de los enemigos de Pablo que lo perseguían, ahora era una persecución imperial. Nerón se había determinado a terminar con el cristianismo y a todos los cristianos que encontraba no solo los mataba, sino que los torturaba salvajemente. Usted sabe parte de esta historia. Esto había acontecido algunos años atrás. Probablemente Timoteo, otra vez, en cuarto lugar, está enfrentando otra vez un temor fundado, un temor justificado, el temor al enemigo. El enemigo se había puesto en carne de Nerón, por decirlo de alguna manera, en contra de la iglesia. Y entonces Pablo le tiene que escribir a Timoteo con el pasaje que empecé, 2 Timoteo 1:7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. A ver, esto me hace entender que Timoteo con la persecución probablemente dijo: híjole, ¿y ahora qué vamos a hacer? Y Pablo le escribe y le dice: hey, Timoteo, todo sigue igual. Estamos siendo perseguidos por el imperio romano, pero Dios es el mismo y Él está de nuestra parte. Así que recuerda que no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. Es en este contexto cuando Pablo le escribe estas palabras, sino que nos ha dado Dios un espíritu de poder, diga desde casa, de poder, de amor y de dominio propio. Y esto me llena el corazón, porque esto me hace entender que no solamente tenemos que ser valientes en algún momento de nuestra vida y pensar que ya vencí mis temores hace años y ya vencí todos los temores. No, a lo largo de mi vida se me van a presentar diferentes miedos por la etapa en la que vivo, por las circunstancias que me rodean, por la actividad que realizo. Y es entonces cuando tenemos que vencer una y otra vez los diferentes temores que se nos presentan. Timoteo es mi ejemplo de esto. Por cuarta ocasión encuentro a Pablo diciéndole a Timoteo: Timoteo, no te acobardes, la persecución está dura, yo ya voy a colgar los tenis. Eso está en toda la carta. He acabado la carrera, o sea, ya a mí ya me llegó mi hora, pero ahí te encargo la obra. Oh, qué maravilla. Porque Timoteo justo fue lo que hizo, recibir el consejo que Pablo le dio cuando quizás estaba dudando: ¿y qué vamos a hacer? Y el imperio romano y Nerón era un gran enemigo. Pablo le escribe: pero acuérdate, Timoteo, que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y no fue lo único que le dijo. Capítulo 2, versículo 3: tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. O sea, le dice: hey, estate listo, sé valiente para sufrir cualquier pena que tengas que enfrentar.
Capítulo 3, versículos 14 y 15 dice: pero persiste tú, Pablo diciéndole a Timoteo: Timoteo, no te acobardes. O sea, este es otro temor que tienes que vencer. Ya venciste 1, 2, 3. Seguramente Pablo sabía 4, 5, 6, 7. Ahora uno más. Oh, cómo nos recuerda esto nuestra propia historia. Porque a lo largo de nuestra vida hemos enfrentado diversos temores. Quizá primero era el temor al rechazo social. Después fue quizá un temor a la persecución, que quizá nosotros no hemos vivido ni cerca de lo que vivía la iglesia primitiva. Después esos temores quizás se fueron al no reconocimiento de nuestro liderazgo ministerial. Y esos temores muchas veces nos han detenido. Pero Timoteo me enseña que a pesar de que vienen temores a nosotros, debemos nosotros ser valientes para vencer esos temores en el nombre de Jesús. Pablo le escribe a Timoteo capítulo 3 versículos 14 y 15: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez, Timoteo, has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Sé valiente, Timoteo. Y amigos, me queda clarísimo que Timoteo lo fue y venció este cuarto y último temor, por lo menos de los que sé que Timoteo enfrentó: el temor al enemigo, el temor a Nerón, el temor de poner incluso su propia vida por causa del evangelio. Y Timoteo lo hizo. Dice la carta a los Hebreos, y quiero que me acompañes allá, la carta a los Hebreos capítulo número 13, si no mal estoy. Sigue por favor ahí conmigo en las escrituras. Y es muy importante que tú y yo lo podamos reconocer y lo podamos entender. Capítulo 13, versículo 23 dice: sabed que está en libertad nuestro hermano Timoteo. Hebreos, que fue un libro que se escribió tiempo después, habla de este Timoteo que había estado preso. O sea, eso significa que venció ese cuarto y último temor que quizá tenía por la persecución de Nerón. Él tomó las palabras de Pablo, tomó el consejo de Pablo, fue valiente, estuvo preso. Sabed que está en libertad, pero fue liberado nuestro hermano Timoteo, con el cual si viniere pronto iré a veros. Oh, qué interesante es ver cómo Timoteo, que es mi ejemplo de hoy, venció cada uno de los temores que tuvo que enfrentar. Déjeme decirlo así, quiero que usted probablemente lo diga desde casa: Timoteo venció todos sus temores. Dígalo: Timoteo venció todos sus temores. Ahora diga: yo puedo vencer todos mis temores. Sí, solamente que la pregunta final es la que te hice al principio: ¿cómo lo consiguió? ¿Cómo consiguió vencer su primer temor, el rechazo social? ¿Cómo consiguió vencer su segundo temor, el temor a la persecución? ¿Cómo consiguió vencer su tercer temor, que fue el temor a que no reconocieran su liderazgo ministerial? ¿Cómo venció? El último de los miedos que encuentro, que fue el miedo al enemigo o el temor ante el enemigo. La clave está en mi pasaje de arranque, 2 Timoteo 1:7, y con esto quiero terminar. Abra su Biblia. Pablo le escribió, y Dios nos dice a ti y a mí: por favor, abre tu corazón, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y alguien dirá: pero pastor, eso no responde a cómo lo consiguió. Si tú vas al versículo anterior, te vas a dar cuenta cómo lo consiguió. El consejo de Pablo fue: por lo cual te aconsejo, Timoteo, que avives el fuego, del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. ¿Cómo venció sus temores Timoteo? Si soy bíblico, el versículo 6 dice que los venció avivando el fuego del don de Dios, en una comunión personal con Dios, con Jesucristo, porque ahí en el Señor está nuestra fuerza. Ahí es el valor que nosotros tenemos para vencer cada uno de nuestros temores. El que crea que Timoteo era un agachón y era un cobarde y era un tímido, se equivoca. Timoteo venció todos sus temores y consiguió vencerlos avivando el fuego en su corazón. Quizá eso es lo que te esté faltando a ti el día de hoy: vencer esos temores, avivando el fuego de Dios en tu corazón, restaurando tu encuentro con Dios personal todos los días, permitiendo que su Espíritu Santo encienda tu vida.
Eso es lo que necesitamos para vencer nuestros temores. Los temores no se vencen decretando: no tengo miedo, no tengo miedo. Repite: no tengo miedo. No, esa no es la manera, porque eso no funciona. La manera es acercándote a Dios, teniendo una relación con Él, llenándote de su presencia, porque su presencia saca fuera el temor. Porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía. Es necesario que avivemos el fuego del don de Dios en nosotros. Oremos. Dios, ayúdanos a ser como Timoteo, cristianos que venzan sus temores. Señor, no queremos negar que a veces tenemos miedo. Tenemos miedo ante el rechazo social, tenemos miedo ante los que nos rodean, tenemos miedo ante los enemigos que enfrentamos, tenemos miedo por la persecución que hay con respecto a los que vivimos siguiendo tus pisadas. Tenemos miedo, Señor, en ocasiones hasta de desarrollar un ministerio, Señor. Pero hoy, a través de Timoteo, tú nos enseñas que la única manera de poder vencer estos temores, porque tú no nos diste un espíritu de cobardía, nos diste un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. La única manera para vencer estos temores es avivando el fuego de tu espíritu en nuestro corazón. Por eso, Señor, hoy te quiero pedir que a cada uno de nosotros avives el fuego en nuestro corazón, Señor, para que entonces podamos tener el valor que da la presencia y el bautismo y la llenura de tu Espíritu Santo, obrando en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestra vida. Señor, a todos los cristianos que han sido presas del temor en el área que sea, Señor, hoy te quiero pedir una liberación para cada uno de ellos. Enciende tu fuego, Espíritu Santo, en sus corazones, para que esas ataduras de temor sean rotas en el nombre de Jesucristo, y que tu presencia haga, Señor, que cada cristiano se levante con valor y tome el lugar que tú nos has llamado a tener dentro de tu obra, y que lo hagamos con valentía, con poder, con amor, con dominio propio, Señor, teniendo el fuego en nuestro corazón bien avivado, Señor. Sopla sobre nuestras vidas, Espíritu Santo, quebranta los miedos. Si alguien ha sido presa del temor en estas últimas semanas o en estos últimos días, Señor, quebranta esos miedos y ayúdanos a recordar en quién hemos creído, en quién estamos confiando. Ese eres tú, el que nunca fallas, el que siempre estás con nosotros, el que nos llevas de gloria en gloria, de victoria en victoria y de triunfo en triunfo. En ti confiamos, Señor, y en ti podemos ser más que vencedores. Ayúdanos a vencer estos diferentes miedos que cada quien esté enfrentando por la etapa de la vida en la que se encuentre, Señor. Ayúdanos a ser libres de temor. Y al término de esta oración te pido que ese milagro de liberación de temor sea una realidad en cada uno de nosotros. Tengamos la edad que tengamos, desde los niños, los adolescentes, los jóvenes, los adultos y hasta los ancianos, Señor. Libéranos del temor, porque, Señor, la iglesia no tenemos ninguna responsabilidad, no tenemos nosotros, Señor, ninguna autorización de anidar temores, porque tú, Señor, nos has hecho libres de nuestros temores. Ayúdanos a avivar el fuego de tu espíritu en una relación personal diaria contigo, para que esos miedos se vayan, se rompan, huyan de nuestras vidas y podamos vivir vidas enteras para tu gloria. En el nombre de Jesucristo hemos orado. Amén, amén y amén. Venciendo temores, Timoteo lo hizo. Tú también lo puedes hacer, en el nombre de Jesús, y avivando el fuego del don de Dios en tu corazón. Gracias, muchas gracias por estar aquí. Espero que Dios esté ahí. Que el Señor te bendiga.